dejé a mi esposa perfecta por una aventura, pero el destino me hizo pagar caro. Una mujer que parecía ser todo lo que quería resultó ser mi peor decisión. Siempre creí que la vida estaba llena de elecciones difíciles, pero nunca imaginé que una de esas elecciones me cambiaría tan profundamente. Mi nombre no importa tanto, porque al final, esta historia no es solo mía. Es una historia de decisiones, errores y consecuencias. Pero, para que todo tenga sentido, debo empezar por el principio. Rosa y yo llevábamos 5 años casados cuando todo comenzó. Ella era el tipo de persona que iluminaba una habitación al entrar. Fuerte, cálida y organizada, Rosa hacía que todo pareciera más sencillo de lo que en realidad era. Su amor por mí era evidente en cada detalle, las cenas que preparaba, los planes para el fin de semana, incluso las pequeñas notas que dejaba en mi café por la mañana. Pero con el tiempo, algo en mí comenzó a apagarse. ¿Era la rutina? ¿La monotonía del matrimonio? No lo sé con certeza. Lo único que sé es que empecé a sentir que faltaba algo. Esa chispa, esa emoción que alguna vez nos unió, parecía haberse desvanecido entre los pañales de nuestro bebé y las interminables listas de pendientes. Fue en ese contexto que conocí a Lluvia. Ella era todo lo opuesto a Rosa, espontánea, desenfadada, una mujer que parecía vivir para el momento y que no se preocupaba por las convenciones. Nos conocimos porque era amiga cercana de Rosa. De hecho, fue en una de esas reuniones que Rosa organizaba para desconectarse del estrés diario cuando Lluvia y yo comenzamos a hablar. Al principio, nuestras conversaciones eran inofensivas. Temas triviales, bromas ligeras. Pero con el tiempo, esas charlas se hicieron más frecuentes, más íntimas. Ella me escuchaba de una manera que yo sentía que Rosa ya no hacía. Me reía con ella de un modo que hacía mucho no me reía con nadie. Y así, sin darme cuenta, cruzamos una línea que no debimos cruzar. Lo que empezó como una amistad inocente se transformó en algo más. Sabía que estaba mal. Cada fibra de mi ser me lo decía, pero la emoción, esa chispa que sentía perdida, había vuelto, y no podía ignorarla. Rosa, siendo la mujer intuitiva que siempre fue, lo notó. No sé si fueron las excusas, las llamadas a escondidas o simplemente que conocía demasiado bien cada uno de mis gestos. Un día, me enfrentó directamente. ¿Hay algo que me tengas que decir? No pude mentirle. La culpa me estaba matando, y aunque sabía que confesarlo rompería su corazón, también sabía que ella merecía la verdad. Le hablé de Lluvia, de lo que había pasado entre nosotros. Su reacción no fue la explosión que esperaba. No hubo gritos ni reclamos inmediatos. Solo lágrimas. Esas lágrimas silenciosas fueron peor que cualquier grito. Me dolió más de lo que jamás admitiría. A pesar de todo, Rosa decidió manejar la situación con la dignidad que siempre la caracterizó. Me pidió que nos separáramos, pero no quiso hacer de nuestro divorcio una guerra. Llegamos a un acuerdo sobre nuestro hijo y cómo compartiríamos la custodia. Rosa no quería que nuestra ruptura afectara al bebé más de lo necesario. Fueron como un huracán, emocionantes, caóticos y llenos de adrenalina. Me decía a mí mismo que esto era lo que necesitaba, un cambio radical después de años de rutina. Pero conforme pasaba el tiempo, esa chispa que tanto había anhelado empezó a apagarse. Lluvia era encantadora en su mundo, pero ese mundo parecía girar únicamente en torno a ella. Al principio, lo acepté sin cuestionar. Tal vez porque estaba cegado por la culpa o por el deseo de que esta relación funcionara a toda costa. Sin embargo, los problemas comenzaron a aparecer, pequeños al inicio, pero cada vez más difíciles de ignorar. Todo empezó con cosas simples, la casa. Cuando vivía con Rosa, había una armonía tácita en cómo manejábamos nuestras responsabilidades. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer, y aunque yo trabajaba largas horas, Rosa siempre encontraba la manera de mantener todo en orden. Pero con Lluvia, era diferente. No soy tu sirvienta, ¿sabes? Me dijo una noche, después de que le pedí que ayudara a limpiar la cocina. No esperaba que hiciera todo, pero tampoco imaginé que se molestaría tanto por algo tan básico. Luego estaba mi hijo. Pasar tiempo con él era lo único que realmente me hacía feliz en medio de todo este caos. Sin embargo, cada vez que le pedía a Lluvia que participara, que intentara involucrarse un poco más, ella se negaba. ¿Tú crees que con estas uñas voy a cuidar a un niño que ni siquiera es mío? Respondía con una risa sarcástica, agitando sus largas uñas perfectamente hechas frente a mí. Ese comentario me dolía más de lo que quería admitir. Mi hijo no tenía la culpa de nuestras decisiones. Era un niño inocente que solo quería amor y atención, pero cada vez que estábamos los tres juntos, sentía que Lluvia se convertía en una barrera más que en una compañera. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, llegué a casa y encontré un desastre. Juguetes tirados por todos lados, platos sucios en el fregadero y Lluvia en la sala, con el teléfono en la mano, riendo mientras enviaba mensajes de voz. ¿Podrías ayudarme un poco? Le pedí, tratando de mantener la calma. Ay, por favor, tú solo trabajas.
Yo también necesito descansar, respondió, sin siquiera levantar la vista. Esa respuesta me dejó sin palabras. ¿Descansar de qué? Yo trabajaba todo el día para mantenernos, llegaba a casa y tenía que encargarme de todo, mientras ella apenas parecía preocuparse por algo más allá de sus salidas nocturnas y sus citas en el salón de belleza. Pero lo que más me perturbaba era la indiferencia con la que trataba a su propio hijo. Desde que estábamos juntos, Lluvia apenas mencionaba al niño. No hablaba de él, no iba a visitarlo, ni siquiera parecía preocuparse por cómo estaba. Yo no podía entender cómo alguien podía alejarse tanto de su propia sangre. Intenté hablar con ella varias veces sobre esto. Lluvia, no puedes simplemente ignorar a tu hijo. Es tu responsabilidad. ¿Y quién me ayudó a mí cuando lo tuve? Nadie. Yo sola me encargué de todo, así que ahora me toca disfrutar de mi vida. Sus palabras me dejaron helado. ¿Disfrutar de su vida? ¿A costa de quién? La situación llegó a un punto crítico una noche de sábado. Estaba cansado, deseando simplemente descansar en casa, pero Lluvia tenía otros planes. Voy a salir con mis amigas, me dijo mientras se ponía un vestido corto. ¿Otra vez? Pregunté, sin poder ocultar mi frustración. ¿Y qué? ¿Tengo que pedirte permiso ahora? No respondí. Sabía que discutir con ella no llevaría a nada, pero esa noche fue la gota que colmó el vaso. Lluvia regresó a las 3 de la mañana, tambaleándose ligeramente, riendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. Yo, mientras tanto, había pasado horas intentando dormir mientras mi hijo lloraba en la habitación contigua. A medida que los días pasaban, me encontraba pensando cada vez más en Rosa. No porque quisiera volver con ella, sino porque me daba cuenta de lo mucho que había perdido. Rosa no era perfecta, pero siempre puso a nuestra familia primero. Ahora entendía cuánto esfuerzo había hecho para mantener todo a flote, y cuánto había dado por mí, incluso cuando yo no lo merecía. Lluvia, en cambio, parecía incapaz de comprometerse con algo que no fuera ella misma. No podía evitar preguntarme, ¿había arruinado todo por una ilusión? ¿Había sacrificado a una gran mujer por alguien que no estaba dispuesta a compartir ni una mínima parte de la carga? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos. No podía dejar de pensar en mi hijo, en lo que estaba aprendiendo de esta situación, en lo que yo le estaba enseñando con mis decisiones. ¿Qué tipo de ejemplo estaba dando? Esa madrugada, mientras Lluvia se tambaleaba hasta la cama, algo dentro de mí terminó de romperse. El olor a alcohol, su risa superficial, y la indiferencia con la que ignoraba el caos en el que vivíamos, eran una bofetada a todo lo que había creído que buscaba en esta relación. Me quedé en la sala, con la cabeza entre las manos, sintiendo un vacío que crecía con cada minuto. Esa noche no pude dormir. Mientras ella roncaba despreocupada, yo repasaba mentalmente cada decisión que me había llevado hasta este punto. No era solo la culpa lo que me atormentaba, era la certeza de que estaba atrapado en una vida que ya no reconocía como mía. Por la mañana, Lluvia se despertó con su habitual actitud despreocupada. ¿Hiciste café? Preguntó, como si nada hubiera pasado. No, no hice café. Estuve toda la noche despierto cuidando a mi hijo y limpiando el desastre de la casa. Ay, exageras. El bebé ni llora tanto, respondió, restándole importancia a todo. Esa respuesta me hizo estallar. ¿Es en serio, Lluvia? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Este no es solo mi hijo, es parte de mi vida. Y tú no haces absolutamente nada para ayudar. Ni siquiera con tus propias responsabilidades. ¿Qué clase de madre deja atrás a su hijo como si no existiera? Por un momento, vi algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y enojo. Pero en lugar de reflexionar, eligió atacar. No me vengas con eso. Yo no te pedí que te quedaras conmigo. Si no te gusta cómo vivo mi vida, la puerta está abierta. Esa frase, dicha con tanta frialdad, me golpeó como un martillo. Nunca pensé que escucharía algo tan cruel de alguien que, supuestamente, me amaba. Esa semana fue como caminar sobre vidrios rotos. Lluvia y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, las conversaciones eran tensas y cortantes. Pero lo que realmente me sacó de mi letargo fue un mensaje inesperado de Rosa. Habíamos mantenido contacto por el bien de nuestro hijo, pero hasta ese momento nuestras interacciones eran formales y prácticas. Sin embargo, ese día, Rosa me envió un mensaje que me dejó sin aliento. Sé que no es mi lugar, pero quiero decirte algo. Nuestro hijo merece un ambiente estable y feliz. Si no puedes darle eso donde estás ahora, te pido que pienses en lo que realmente es mejor para él. Esas palabras me hirieron, pero no porque Rosa intentara atacarme. Me dolieron porque sabía que tenía razón. Mi hijo estaba creciendo en medio de un ambiente caótico, viendo a su padre exhausto y a su nueva pareja completamente desinteresada. ¿Qué le estaba enseñando con esto? ¿Que el amor era egoísmo? ¿Que las promesas eran desechables? Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté con Lluvia en la sala. Tenemos que hablar, dije, intentando mantener la calma.
Uy, ¿ahora qué hice mal? Respondió con sarcasmo, mientras revisaba su teléfono. Esto no está funcionando. Tú no quieres ser parte de esta familia. ¿Solo estás aquí por ti misma? Por primera vez en mucho tiempo, dejó el teléfono a un lado y me miró fijamente. ¿Y qué esperabas, ¿Que fuera como Rosa? ¿Una mujer perfecta que se desvive por ti? Lo siento, cariño, yo no soy ella. Nunca lo seré. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, no porque fueran una mentira, sino porque eran una verdad que había evitado enfrentar. No espero que seas Rosa. Pero sí esperaba que fueras mi compañera. Y eso significa estar aquí, conmigo, con mi hijo, con nuestra vida. Ella rió, una risa amarga y sarcástica. ¿Nuestra vida? ¿De qué hablas? Esta nunca fue mi vida. Tú me buscaste porque querías emoción, ¿no? Pues aquí la tienes. Si no te gusta, vete. Esa fue la primera vez que consideré seriamente su sugerencia. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente seguía dándole vueltas a todo. Por un momento, me encontré deseando haber tomado otra decisión, haber luchado más por mi matrimonio con Rosa. Pero sabía que ese tren ya había pasado. A la mañana siguiente, Lluvia se marchó temprano sin decir a dónde iba, algo que ya era costumbre. Me quedé solo con mi hijo, preparándole el desayuno y disfrutando de esos momentos simples que cada vez valoraba más. Mientras lo veía reírse con un trozo de fruta en la mano, una verdad dolorosa se asentó en mi pecho, él merecía algo mejor que esto. Esa tarde, llamé a Rosa. ¿Podemos hablar? Pregunté, nervioso. Claro, ¿qué pasa? Respondió ella, con esa calidez que tanto había echado de menos. No sabía cómo decirle todo lo que estaba sintiendo, así que simplemente lo solté. Creo que cometí un error. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que parecía interminable. Finalmente, Rosa suspiró. Sabes, no estoy aquí para decirte, te lo dije. Pero sí quiero que pienses en lo que realmente quieres. No por ti, no por mí, sino por nuestro hijo. Porque él merece una vida mejor que esta. Sus palabras me dejaron pensando durante días. No era solo una cuestión de orgullo o arrepentimiento. Era una cuestión de responsabilidad, de amor, de ser el padre que mi hijo necesitaba. Era una tarde como cualquier otra. Yo había llegado a casa después de un largo día en el trabajo, agotado, pero feliz de ver a mi hijo. Lo encontré jugando en la sala, pero la ausencia de Lluvia me llamó la atención. No era raro que saliera, pero últimamente su comportamiento se había vuelto más errático. Salía con más frecuencia, pasaba horas en el teléfono y parecía estar siempre distante. Esa noche, mientras mi hijo dormía, decidí enfrentarla. Cuando finalmente regresó, eran casi las 2 de la mañana. Su maquillaje estaba intacto, su vestido corto olía a perfume caro y a algo que no podía identificar, pero que me provocó un nudo en el estómago. ¿Dónde estabas? Pregunté, tratando de mantener la calma. Con mis amigas, ¿qué más da? Respondió, tirando su bolso en el sofá. Lluvia, esto no puede seguir así. Yo estoy aquí, cuidando de mi hijo, manteniendo la casa, mientras tú sales como si nada te importara. Ella me miró, molesta, pero con una sonrisa sarcástica que me heló la sangre. ¿Y qué? ¿Acaso soy tu prisionera? No soy Rosa, no voy a quedarme aquí, encerrada, esperando a que llegues para sentirme útil. Sus palabras me hirieron, pero lo que vino después fue peor. ¿Sabes qué? Continuó. Tú hablas como si fueras un santo, pero no olvides cómo empezamos. Tú engañaste a Rosa conmigo. ¿Y ahora quieres que yo sea una madre abnegada, fiel y perfecta? Por favor. Sus palabras eran veneno, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje, un número desconocido, pero el contenido me dejó helado, una foto de Lluvia, claramente tomada esa noche, en un bar, besándose con otro hombre. La confronté de inmediato, levantando el teléfono para que viera la imagen. ¿Qué es esto, Lluvia? Pregunté, la voz temblando de rabia y decepción. Ella ni siquiera pareció sorprendida. ¿Y qué? Dijo, encogiéndose de hombros. ¿Ahora tú eres el que va a hablar de fidelidad? Por favor, no seas hipócrita. Si le hiciste esto a Rosa, que era tu esposa y la madre de tu hijo, ¿qué te hace pensar que eres alguien que merece lealtad? Sus palabras eran como un puñal. Eso no tiene nada que ver. Grité, pero ella me interrumpió. Tiene todo que ver. Te traicionaste a ti mismo cuando traicionaste a Rosa. Y ahora estás aquí, esperando que yo sea algo que nunca prometí ser. Yo no pedí esto, tú lo buscaste. Tú elegiste dejar todo por mí. ¿Y ahora te sorprendes de cómo soy? Su tono era frío, calculador, y por primera vez vi a Lluvia tal y como era, una niña caprichosa, incapaz de pensar más allá de sí misma. Esto no es una relación, Lluvia, dije finalmente, tratando de mantener la calma.
Es un desastre. Y no voy a permitir que mi hijo crezca en medio de esto. Ella rió, pero no con humor. Haz lo que quieras. Yo nunca te prometí ser la mujer perfecta. Tú fuiste quien quiso esta vida. Y ahora que no te gusta, ¿quieres salir corriendo? Qué típico. Sus palabras eran como un eco de mis propios pensamientos. ¿Había buscado esto? ¿Había destruido mi familia por una ilusión? Esa noche dormí en el sofá, pero apenas pegué ojo. Mis pensamientos eran un torbellino, y cada vez que miraba a mi hijo, sentía que lo había fallado de la peor manera posible. Al día siguiente, Lluvia se fue temprano, como siempre, pero esta vez no regresó. Pasaron horas, y luego días, sin una sola palabra de ella. No me sorprendió. En el fondo, sabía que esto iba a pasar. Fue Rosa quien me ayudó a recoger los pedazos. Cuando le conté lo que había pasado, no me juzgó. En lugar de eso, me dio el consejo más valioso que alguien podía darme. Por mucho que duela, tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. Pero también puedes elegir ser mejor, no solo por ti, sino por nuestro hijo. Él necesita estabilidad, amor y un ejemplo a seguir. Esas palabras resonaron en mi mente mientras empezaba a reconstruir mi vida. Con Lluvia fuera de mi vida, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Aunque nuestra relación había sido tóxica, su ausencia dejó un eco en la casa. Pero lo que más me preocupaba no era mi soledad, sino mi hijo. Sabía que necesitaba enfocarme en él, en darle la estabilidad que le había faltado desde que todo esto comenzó. Fue en esos días de confusión y remordimiento cuando empecé a acercarme más a Rosa. Al principio, nuestras interacciones eran estrictamente sobre nuestro hijo, horarios, necesidades, rutinas. Pero, poco a poco, esas conversaciones se volvieron más cálidas. Gracias por recogerlo temprano hoy, le dije un día, mientras le entregaba al niño. No te preocupes, siempre puedo hacer tiempo para él, respondió con una sonrisa que, por un instante, me devolvió al pasado. Su calidez era algo que siempre había dado por sentado. Ahora, cada pequeño gesto suyo se sentía como un recordatorio de todo lo que había perdido. Con el paso de los días, Rosa y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. A veces nos encontrábamos en el parque con nuestro hijo, otras veces compartíamos un café mientras discutíamos sobre su educación. Sus risas, su forma de hablar, la manera en que jugaba con nuestro hijo, todo me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una tarde, mientras jugábamos con nuestro hijo en el parque, no pude evitar decirle: «Eres increíble, Rosa. No sé cómo lo haces todo con tanta gracia». Ella me miró, algo sorprendida, pero sonrió. «Solo hago lo que puedo». «Él merece lo mejor, ¿no?». Su respuesta, tan sencilla y sincera, me llenó de admiración. Fue en ese momento cuando la idea comenzó a germinar en mi mente, tal vez todavía había una oportunidad para nosotros. Tal vez, con el tiempo, podría ganarme su confianza nuevamente. Empecé a esforzarme más. Dejé de buscar excusas y comencé a ser un mejor padre, a involucrarme más en la vida de nuestro hijo y a demostrarle a Rosa que había cambiado. Ella parecía notar mis esfuerzos y, aunque no lo decía abiertamente, sus sonrisas y su tono amable me daban esperanza. Una noche, después de dejar a nuestro hijo en su casa, me armé de valor y le dije: «Rosa, sé que hice muchas cosas mal. Pero, quiero que sepas que he cambiado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar lo que rompí». Ella me miró con una expresión que no pude leer del todo. «Eso está bien por nuestro hijo. Es lo que él necesita», respondió. Sus palabras eran amables, pero no comprometedoras. Aún así, decidí interpretar su tono como una señal de que no todo estaba perdido. Semanas después, mientras esperaba a Rosa para recoger a nuestro hijo, algo cambió. Ella llegó en un coche que no reconocía, y del lado del conductor bajó un hombre alto, bien vestido, con una sonrisa que parecía sacada de una revista. «Hola», dijo Rosa, bajando con una energía que no había visto en años. «Hola», respondí, mirando al hombre con una mezcla de curiosidad y celos. «Él es Daniel, un amigo», dijo Rosa, presentándomelo. Daniel le extendió la mano, y su apretón firme me hizo sentir pequeño. «Mucho gusto». «Rosa habla muy bien de ti», dijo con un tono educado, pero con una confianza que me desarmó. Ese amigo pronto dejó de ser un misterio. Rosa no tardó en decirme, de forma sutil pero clara, que estaba saliendo con Daniel. Era abogado, de buena familia, y, según las pocas cosas que mencionaba, era todo lo que yo no había sido para ella. La llevaba de viaje, la consentía, la trataba con respeto y atención. Lo peor no era escuchar sus historias de cómo Daniel la sorprendía con cenas elegantes o escapadas románticas. Lo peor era ver cómo trataba a mi hijo. Daniel lo trataba como si fuera suyo, con paciencia, cariño y dedicación. Algo que yo, en mi egoísmo, nunca había hecho completamente. Un día, después de recoger a mi hijo, no pude contenerme. «Rosa, ¿estás feliz con él?», pregunté, aunque sabía la respuesta.
Ella me miró con esa mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Sí, lo soy. Y creo que nuestro hijo también lo está. Su respuesta fue el golpe final. Me di cuenta de que la había perdido, no solo como esposa, sino como la mujer que alguna vez creyó en mí. Esa noche, mientras mi hijo dormía, me senté en la sala y rompí en llanto. No era solo tristeza, era arrepentimiento, puro y desgarrador. Había tenido una mujer increíble, una familia maravillosa, y lo había tirado todo por una ilusión vacía. Con el tiempo, comencé a aceptar mi realidad. Rosa había encontrado a alguien que la valoraba como yo nunca lo hice, y aunque eso dolía, sabía que era lo mejor para ella y para nuestro hijo. Hoy, quiero compartir esta historia porque no quiero que nadie más cometa los mismos errores que yo. A veces, nos cegamos buscando algo mejor y olvidamos que ya tenemos lo más valioso frente a nosotros. Valoren a las personas que los aman, no den por sentado su esfuerzo y compromiso. Porque, cuando finalmente abran los ojos, puede ser demasiado tarde. Descubre los impactantes secretos familiares que han estado ocultos por años. Cada capítulo revela una nueva verdad sobre una vida llena de giros inesperados y misterios. No te pierdas esta historia única y emocionante. Suscríbete ahora. Deja tu comentario y comparte tus teorías sobre lo que podría suceder. ¿Podrás descubrir la verdad antes del final? Dale play y únete a la conversación.